Bienvenidos a Conversemos con Efrem. Vamos a hablar entonces acerca de la violencia a la mujer. Y para esta noche hemos invitado a una persona que viene de la ciudad de Pasto. Ella es Milena. Milena es líder de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana en la ciudad de Pasto. Además es docente profesional. Así es que Milena, bienvenida y gracias por compartirnos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como el tiempo es corto, entonces vamos a ir al grano, ¿no? Yo espero que todos hayan leído el material que el pastor nos envió. Entonces yo quiero comenzar presentándoles una historia, ¿no? Entonces ustedes se van a imaginar la historia. La historia dice así: Mía es una mujer de 35 años. Ella vive en el sector norte de la ciudad de Pasto. Es casada, lleva de casada 10 años con un hombre reconocido en la iglesia, pues es un líder de ministerio y un gran empresario. Él llega siempre contento a la iglesia, es muy amable, sonriente. La gente gusta mucho hablar con él porque tiene buenas iniciativas y buenas proyecciones. Pero su mujer es muy callada y siempre está distraída y cabizbaja. Mi pregunta es, para comenzar el conversatorio, usted como pastor o como líder, ¿cómo podría orientar a esta mujer al saber que ella sufre violencia de parte de su esposo? Caras vemos, corazones no sabemos. Bien, entonces la pregunta que nos plantea Milena es, frente a este caso, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué hacemos con la mujer y con el hombre o qué hacemos solamente con ella, Milena? Inicialmente, ¿qué hacemos con la mujer? ¿Qué hacemos con ella como mujer? A ver, abrimos entonces la conversación. David. Bueno, ahí vemos situaciones que están exacerbadas dentro de nuestras comunidades cristianas, como es la violencia hacia la mujer o el maltrato hacia la mujer. Muchas veces encontramos como el paradigma del concepto que la mujer se debe someter al hombre. Si encontramos a esta mujer que está retraída, que está siendo víctima del maltrato, tenemos que comenzar a mirar y restablecer el concepto que tiene la palabra de Dios frente a la autoridad del hombre, la autoridad de la mujer y la relación de pareja. Porque pues aquí hay un concepto, puede que encontremos un concepto muy desviado donde ella es la que tiene que callar pese al maltrato que tenga el esposo. El esposo es quizás el que manda en la casa y ella no tiene derecho a hablar, como quizás muchas veces se nos han vendido a nosotros ese tipo de paradigma. Entonces aquí necesitamos restablecer ese concepto bíblico de la mujer como parte, como aquella persona que hace parte de una relación de pareja, para luego mirar a ver qué podemos restablecer como la autoestima, porque uno encuentra cuando hay maltrato hacia la mujer, quizás hay situaciones que están de historia de familia, quizás conceptos que se le están restableciendo a ella desde la infancia. No sé por cuánto tiempo ella sea parte de la comunidad cristiana. Es como mirar y indagar un poquito de eso para que a través de la palabra de Dios nosotros podamos ver el concepto original de lo que es la mujer y que poder restablecer ese concepto en ella, ¿cierto? También es importante nosotros hacerle muy consciente de las consecuencias legales que tiene eso. He tenido casos dentro de la iglesia donde la mujer piensa que ella no tiene que callar y dejar que el esposo haga lo que quiera, y así se llama situaciones físicas. Hemos tenido casos en la iglesia, situaciones físicas fuertes, donde aún mismo nosotros como pastores nos ha tocado hacer un acompañamiento también a las personas para hacer Entonces esa denuncia. diríamos, David, que la primera cosa es atender, escuchar antes de establecer juicios. Ajá. Bueno,
Sí, Muy bien, porque gracias, David. intentamos de restablecer por qué ellas permiten ese tipo de maltrato. Ya, entonces estarías diciendo que habría que averiguar el por qué ella como persona permite que le violenten. ¿Alguien más? Pastor, yo creo Sí. que lo importante, lo leí en uno de los textos, era el estar presente, estar acompañándola de manera intencional, a lo mejor sin que ella se dé cuenta de que uno está detectando este problema, pero que ella sienta que tiene una relación de confianza y que pueda abrirse respecto de la situación que ella está viviendo. Una de las cosas que me impactó es el hecho de que en general las personas que son violentadas se abren con familiares o con amigos y que son cercanos. Entonces, nosotros creo que deberíamos, si prestamos atención a eso, acercarnos y ser cercanos y mostrar la confianza que, que les amamos y tal cual son, aún en la situación que están, para que ellos puedan abrir, porque ellos están o están súper oprimidas, entonces ellos puedan abrirse y sentirse amadas y queridas para poder llegar a eh, generar un proceso de sanación en ella. Creo que ellos, de lo que yo leí, lo que recuerdo más, me dio la impresión de atender un poco más al que está oprimido, al A la necesitado. víctima. Exactamente. Luego al entorno, pero nuestra primera atención debería ser la persona que está sufriendo y cómo nosotros acercarnos con amor, Pues muy bien, no enjuiciarla, como gracias, decía el Viviana. pastor, pero ser más cercano. Ser más cercano. A ver, Milena, sigue, por favor. ¿Algo más? Sí, aquí es bien importante, pastores, entender los 4 tipos de violencia, ¿no? O sea, la mujer puede ser violentada físicamente, emocionalmente, sexualmente y espiritualmente. Y entonces a veces la gente cuando mira a una persona que está siendo violentada no es sabia. Es importante que quien asesore sea una persona que sepa realmente llegarle a la persona. Por ejemplo, yo leyendo estos textos dice que la mujer puede ser violentada físicamente, pero que hay golpes que dejan marcas, pero hay otros golpes que no. Entonces, imagínense cuando hay que indagar la parte de los golpes y el hombre sabe violentar también que no deja huellas. Entonces, hay que saber que la persona que vaya a hablar debe tener mucha sabiduría para poder llegar a esa persona, Creo ¿cierto? que Milena dice algo que Yo, vale, espera, Milena, creo que algo que dices que vale la pena que nos detengamos un poquito es la violencia espiritual. Generalmente se habla de la violencia física, se habla de la violencia sexual, pero muy poco se habla de esa violencia espiritual. Ahora, yo leí por ahí la siguiente frase. En el ambiente de la iglesia, en el ambiente de la iglesia, los hombres que son emocionalmente manipulados o abusivos utilizan el tema de la sumisión para lograr sus propósitos y mantener el control y el poder sobre la mujer. Quiere decir entonces que cuando nosotros sobreenfatizamos que la mujer tiene que someterse al marido, estamos afirmando y reforzando un concepto de maltrato o de abuso de violencia espiritual. Porque al malinterpretarse los textos, entonces vamos a lograr que la mujer sea sometida a la fuerza bajo los caprichos o el propósito del hombre que mantiene el control y el poder. Pues generalmente en la iglesia hablamos mucho de la violencia física, de la violencia sexual, pero me parece que necesitamos recalcar que hay violencia espiritual.
Y esa violencia espiritual se mantiene cuando el hombre utiliza la escritura y su poder espiritual para mantener a la mujer bajo su sujeción. No sé qué piensan ustedes. Frecuente presenta ese tipo de conceptos para justificar como el dominio, que en este caso sería el maltrato, ¿no es cierto? Para maltratar a la persona, para someter a la persona, para humillar a la mujer, ¿no es cierto? Porque pues si se usan muchos textos sin contextos para que esto sea reforzado, estos conceptos sean reforzados en este tipo de situaciones o en este tipo de violencia. Hay que tener sumamente cuidado en ese sentido, porque a veces se usa ese tipo de conceptos para ejercer ese tipo de violencia y la víctima pues se somete a eso pensando que con eso está, entre comillas, agradando a Dios o obedeciendo la palabra. Entonces, por eso decíamos al principio, es muy bueno mirar con toda la sutileza qué es lo que hace que la mujer se esté permitiendo ese tipo de maltrato. Ajá. En ese caso, porque eso es lo que nos va a dar la base para, como decir, dar una buena atención. Ahora, cuando usamos palabras como sujeción, obediencia y soy la cabeza, ajá. ¿Qué estamos reforzando? El poder y el control sobre la mujer. Y que la víctima no tiene nada que hacer, simplemente someterse ya. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, desde el púlpito, lo que hacemos es reforzar una conducta violenta? Me gustaría escuchar hasta qué punto desde el púlpito nosotros lo que hacemos es afirmar una conducta violenta usando unos textos fuera de su contexto. Pastor, por ejemplo, yo lo escuché y lo viví incluso en la iglesia. No digamos, la persona que padecía la violencia no era la esposa del pastor, simplemente el pastor predicaba sobre un texto bíblico donde dice que la mujer se tiene que someter al hombre, ¿no? Simplemente habla de eso. Y entonces acá había una pareja de esposos donde él le decía, ¿sí está escuchando? ¿Sí está escuchando? Usted se tiene que someter a mí. ¿Por qué? Porque los pastores no explican el contexto, simplemente lo exponen literalmente y lo aplican literalmente. Y ahí es donde la mujer es violentada. Y como tiene miedo, tiene temor, simplemente agacha la cabeza. Entonces, a veces desde el púlpito hay que explicar el contexto, no ser tan literales, ¿no? Pienso yo que esa es una razón cómo la violencia se ejerce desde el púlpito. Entonces decimos que al interior de las comunidades religiosas, la agresión a la mujer es una realidad. Esa agresión tiene formas. Hay agresión física, hay agresión verbal, hay agresión sexual, hay agresión espiritual. Sí, Beatriz. En el caso, pastor, de nosotras las mujeres que tenemos llamado al ministerio, sufrimos esa discriminación muchas veces hasta de los mismos pastores, que no han interpretado la palabra del llamado que Dios hace y el lugar que Jesucristo nos ha dado como mujeres de la igualdad, de poder predicar el evangelio. En el caso de los pueblitos, pastor, se nota muchísimo eso. Yo lo he sufrido y no es nada fácil. No es nada fácil enfrentar iglesias ortodoxas donde refutan el ministerio de la mujer y de verdad uno se siente muchas veces mucha discriminación al llamado que Dios le ha hecho, porque lo tomo como una violencia espiritual a un derecho dado por Dios y que lo podemos ejercer
con mucho amor y respeto. Bueno, muy bien, gracias, Pastora Betis. Milena, siga, por favor. Sí, otra cosa que es importante entender es que la violencia también se ejerce por una cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno le dice a la persona que sufre violencia, bueno, pero usted ¿por qué no denuncia? ¿No es cierto? Denuncie, usted no puede soportar más esa vida. Y la persona dice, no, es que lo que pasa es que mi mamá me enseñó a aguantar. Mi mamá dice que la verdadera mujer es la que aguanta y que uno tiene que aguantar por amor a los hijos. Y lo otro cultural es la dependencia económica. Entonces, el hombre aporta todo y la mujer tiene muchísimo miedo de abandonar al hombre que violenta porque no sabe qué hacer con los hijos. O sea, le da miedo porque tiene su autoestima en el piso. ¿Ya? Y entonces ella está insegura de querer arrancar un proyecto de vida sin esa persona que lo agrede y que difícilmente pues puede cambiar. Eso en cuanto a ese tipo de violencia, ¿no? La violencia espiritual es una violencia que duele mucho, ¿sí? Y por eso muchas personas callan. Imagínense cuando el esposo de uno es un líder o es un pastor. Uno calla por temor a qué dirá el resto de las personas, no a cómo me siento yo, sino uno calla por temor a qué dirán los demás. Milena, ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estás diciendo entonces que el callar los sentimientos es aceptar ese maltrato. Claro, claro. O sea, yo no hablo porque temo el qué dirán de mi esposo. Si él es el pastor, ¿cómo? Entonces mejor yo me callo y aguanto. Entonces, y eso no está bien. Aceptas el maltrato, aceptas la violencia por guardarle la apariencia a tu esposo. Exacto, correcto. Y eso hablando a nivel de un ministerio, ¿no? Igual sucede a nivel de una empresa, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que la tendencia es, por guardarle la imagen, permite que se le deteriore y se le violente. Bueno, ¿qué piensan ustedes, los conversadores de este foro? También es importante que nosotros pensemos en qué sentido también la misma pasividad de la víctima permite que se refuerce ese tipo de maltrato. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, como la palabra de Dios dice que hay que poner la otra mejilla, entonces pues que sea Dios obrando en la vida de ese varón. Pero en qué sentido la persona Perdón, David, pasa. David, quiere decir entonces que a veces le decimos a la persona, mire, tranquilo, espere que Dios lo cambie, aguántese hasta que Dios lo cambie. Y hay, a veces nosotros tuvimos un caso acá que le decían a la hermana eso. Cuando yo a Emilio le dije, hermanita, no, usted tiene manos, tiene pies, usted puede denunciar, usted puede hacer eso. Y en el momento de que la hermana pasó de esa posición pasiva, de ser activa, o sea, no dejarse maltratar, hasta ahí cesó el maltrato. Porque el Señor llega... David, quiere decir entonces que una tarea nuestra es enseñarle a la gente a mantener sus valores, sus derechos y a no permitir que le maltraten. A valorarse, exactamente, porque en muchas cosas en casos encontramos que hay situaciones de autoestima baja, donde piensa que no puede y resulta que sí puede. No solamente estoy diciendo que se iguale a la persona que está maltratando, sino que hay acciones que puede tomar para evitar el maltrato, y eso hace que la persona vea o sienta que la otra persona en cierto momento hasta puede denunciarlo. Entonces eso hace que se mengue el maltrato o aún se quite el maltrato. David, ¿quiere decir entonces que una estrategia del victimario es decirle a la otra persona que es incapaz, que no puede, que no sabe, que no va a ser capaz? Por lo mismo que decía
por lo mismo que decía Milena, muchas veces piensa que la otra persona subsiste o vive por el que está ejerciendo el maltrato. Entonces, gracias al que me está sosteniendo o que me está manteniendo, entonces yo no puedo ser, no podría vivir sin él, que son conceptos que se establecen dentro del paradigma. Entonces no podría vivir sin él, que fuera de mi vida y de mis hijos sin él. Entonces pues aguantémoslo y callemos, porque si no lo llevan a la cárcel o algo. Quiere decir entonces que una responsabilidad que tenemos los pastores y los que tenemos comunidades es bien complicada. No digamos que es complicado, pero sí es determinante en enseñarle a las personas a poner límites y a no permitir que le manipulen ni le controlen. Ahora, es posible que eso suene a que el victimario nos coja bronca. Sí, claro. Y que nos vea como personas que que no proponemos por la paz, sino que antes por el contrario, estamos proponiendo es por la separación. Llega uno como a ese, ¿cómo le diría yo? Es como una lucha, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mí me llega un caso de hermana con los ojos morados. Y entonces, hermanita, ¿qué pasó? Yendo a la alberca, le dije, no, hermanita, esa punta de la alberca yo la conozco hace rato, le dije yo. Entonces me dijo, no, es que él siempre los viernes cuando ya llega tarde, que yo sé que ya llega tarde, él llega a las 2 de la mañana a cogerme a palo. Yo le dije, hermanita, pero es que usted no tiene mano, no tiene... Yo le voy a decir algo, y eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero le voy a decir algo. Pero es que usted no tiene mano, no tiene pies para defenderse o algo. Y él, hermanita, aliste un palito de ahí al lado de la puerta. Entonces, esta noche, precisamente, al siguiente fin de semana, ella sintió que el hombre ya se demoró y alistó el palito. Y cuando el hombre llegó a levantarle la mano, porque era preciso que llegaba a levantar la mano, ella cogió el palo y le dio aquí en la cabeza y el hombre se cayó. Al caerse el hombre se le quitó hasta la borrachera, santo remedio. Entonces uno nota es que muchas veces la persona permite por los conceptos que tiene, bíblicos erróneos, porque no es un concepto acertado, sino un concepto erróneo que tiene la Biblia, que tiene que someterse, que tiene que permitir, que es que yo tengo que poner la otra mejilla para que me dé. Diríamos que a las personas hay que animarles a que aprendan autodefensa. No tanto eso, sino a saber de que ellas se pueden defender. La víctima se puede defender. Que se aprendan a defender. No solamente en esa línea, ¿no? En esa línea, no solamente en esa línea porque pues como dice usted, nosotros no incitamos al maltrato o a la violencia, sino a que se arreglen las cosas. Ahí el hecho no era solo que la señora se le encarara o se defendiera, sino el que ella no permitiera que se le maltratara. Hasta ese día fue. A la persona a poner un límite y a no permitir que la otra persona pase. Que es como la línea del respeto, es la línea del respeto. La línea del respeto, porque si nosotros hablamos de relación de pareja, siempre vamos a tener problemas, pero sea que sea problema, hay un límite. ¿Cuántas veces en sus iglesias han predicado acerca de eso? No solamente que la mujer se someta, sino de la importancia de establecer un parámetro de respeto y no permitirle que el esposo o la esposa acuda a la violencia para someterlo. ¿Cuántos sermones han escuchado ustedes en esa dirección? No es tan frecuente, pero sí, en el caso nuestro lo hemos tocado. No ha sido tan frecuente, pero lo hemos tocado. ¿Y qué piensan los demás panelistas? ¿Qué piensan los demás de este conversatorio? ¿Con qué frecuencia en sus iglesias han escuchado o predican de esa manera, de ese tema? Pastor, en mi caso también lo hago porque he tenido muchos casos acá donde acompaño a mujeres que han sido maltratadas, pero yo las llevo a llevar el conducto regular de también acudir a la ley. Nosotros le podemos ayudar en lo que tiene que ver la sanidad interior, ¿cierto? Pero ya casos que tiene que ir a la ley, es nuestra obligación indicarle a ellos, a ellas o a los pasos a seguir
para que también sean protegidas por la ley. Bueno, Porque entonces, pienso que es lo más correcto. ya que la pastora está tratando de eso, surge una pregunta. ¿Cómo ayudamos a una mujer maltratada? Ujú. ¿Cómo la ayudamos? Pues A ver, una de las Viviana. maneras es llevarle un acompañamiento a que poderle brindar esa confianza de que ella primero tenga como esa sanidad interior y a la vez indicarle que también hay personas capacitadas en nuestro municipio que les puede ayudar, como la Comisaría de Familia, a que se lleve un control de defensa a la mujer, porque realmente Pastora Cana Acevedo hace 8 días, una niña de 12 años, por celos, el novio la violó y después la mató. O sea, que son casos ya extremos que nosotros como líderes espirituales debemos aprender, y me parece este tema muy importante de nosotros aprender a llevar esos casos de una manera correcta para poder ayudar a mucha comunidad y más por los casos de violencia que se está viendo en las familias, pastor. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que una forma de ayudar a la mujer es escucharla y creer lo que dice. Claro, sí, señor, y ayudarla Porque a que algunos pueda dicen, recibir. no creo eso que dices, porque es que la imagen de su esposo no es esa. Es que usted está exagerando la nota. No, es que yo sí les creo a las mujeres. No digo que usted no le cree, sino que digo que una acción a seguir es creer que lo que le están contando a uno es verdad. Claro, pastor, pues por eso nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y fuera de eso, también los casos que hemos tenido que manejar, donde el diagnóstico es muy parecido, que las mujeres son manipuladas, maltratadas violentamente, no solamente por golpes, sino por palabras, que uno mira el comportamiento de los esposos, uno ya aprende a conocer el lenguaje del hombre violento, del hombre manipulador, y Bueno, igualmente de la ya que mujer. usted dice eso, ¿cuál sería entonces las características de un hombre violento? Ya que usted dice ¿cuáles serían esas características? Ayúdenme. Pues una, que son machistas, no le dan el lugar a la esposa, las manipulan hasta en la manera de vestir, no les dan, no las ayudan a tener ellas un equipamiento en cuanto a desarrollar su personalidad como mujer. Otra, pastor, es las limitaciones que tienen las mujeres, y uno ya son casos muy frecuentes, entonces uno aprende como a conocer a esas personas que de verdad son muy parecidas a las conductas, sobre todo personas que justifican sus errores tomando la Biblia como pretexto. De los textos que usted hablaba, pastor, de la sumisión de la mujer que debe estar sujeta, y que, porque así lo dice la Biblia, entonces ellos justifican esos textos para poder manipular muchas veces a las mujeres. Bueno, muy bien, gracias, Pastora Beatriz. Pastor Sigamos Efraín, entonces con Milena. Pastor Efraín, yo quiero, usted que es un duro de la palabra, ¿cómo puedo yo orientar? Y es una pregunta que les hago a ustedes, el siguiente caso. Por ejemplo, hay personas que son violentadas, ¿no? Pero entonces, cuando ya se les hace todo el proceso, y uno le dice, pues que no, que es mejor empezar un proceso de separación, ellos dicen, no, yo no me voy a divorciar nunca, porque la palabra de Dios dice que yo no puedo dejar a mi esposo sino hasta que la muerte me separe, nos separe, porque yo no voy a irme al infierno. Son cosas con las que la gente trabaja, y mire que es bien difícil sacarle a la persona, hablarles del divorcio. Ellos dicen, no, yo no me voy a divorciar porque eso me condena. Y si uno le dice, usted después puede rehacer su vida, uy, peor, no voy a cometer adulterio y me voy para el infierno. Esa parte también es bien difícil cuando se maneja ese tipo de contexto. Quiere decir entonces que hay una mala exégesis o interpretación de los textos escriturales que en el fondo refuerzan la conducta de los agresivos. Sí. A ver qué piensa Viviana.
¿Cómo fue la pregunta, pastor? ¿Que hay una mala? Quiere ¿Una decir que en mala? el fondo hay una mala interpretación del texto para afirmar la conducta de la persona agresiva. Sí, y yo creo que este texto ha sido así culturalmente, más que a lo mejor a la luz de los mandamientos. Yo recuerdo que leía que un mandamiento decía que nos amemos unos a otros, ¿cierto? En un texto decía eso. Y la verdad es que si Dios es amor, Dios es justo. Y aquí hay un valor que está en juego, que es la vida de la persona. Entonces, si la vida de la persona está en riesgo, yo creo que lo más importante es que siga viva y que no sea ese maltrato llegue al final a una muerte. Y yo en ese contexto, yo creo que la persona debe entender que Dios la ama y Dios quiere que esté viva, por algo le dio la vida. Y ese derribar una mentira con una verdad bíblica que ha sido cimentada y fundamentada y enraizada en la persona, que ha sido abusada o violentada por alguien que sin a lo mejor quererlo, lo ha manipulado muchos años de su vida y que de alguna manera ha intercambiado la protección por esta manipulación, porque ellas se sienten protegidas económicamente por el abusador y por eso genera la dependencia. Además, este es un ciclo. Viene la violencia, reconoce su horror, pide perdón. Es un ciclo yo creo, pastor, que usted lo conoce, sí. Es un ciclo social y al final, si la persona realmente no es renovada por el Espíritu Santo en el corazón, un abusador siempre va a repetir este ciclo o está propenso a hacerlo porque Dios no Es restauró su decir, vida. la agresión tiene un ciclo Sí, que se repite sí, y ese ciclo hay que romperlo. Y a exactamente, veces el romper ese ciclo es que la persona se divorcie, exactamente. Porque está en porque, riesgo su vida y la porque vida de está su en riesgo familia. la vida de la persona. Es decir, Exactamente. que sin ser nosotros personas que alimentamos el divorcio, pero sí hay casos donde la persona, la mejor opción es divorciarse, porque su vida está en riesgo. Y sabemos el caso de personas que sus maridos las han asesinado porque no han querido ellas divorciarse, porque ellas dicen, no, esperemos que Dios lo cambie, Sí, tengamos fe, sí. hagamos más liturgia para que Dios lo cambie. Es que ese hombre no va a cambiar. No. Y es difícil sacar esa percepción. Yo una vez hablé de una hija, el papá abusaba de la hija económicamente, no del tipo físico, económicamente. Y yo le dije, no esperes que tu papá cambie. Para ella fue un impacto tan grande, se desilusionó. Si no Perdón, tiene a Viviana, Dios, la vida, porque es que la víctima espera que el victimario cambie sí, y entonces se siempre, aguanta, sí, porque siempre está siempre, esperando a que él cambie. Es que él cambia exacto, y como él no ha cambiado, yo voy a esperar. Y lo que está haciendo exacto. es afirmar y afianzar esa conducta opresora, esa conducta de abuso, porque ella piensa, no, y va más allá, dice, es que es mi culpa que él no cambie. Absolutamente, sí, absolutamente. Y creo que ese cambio tiene que ver con que Dios es amor, pero también es justo. Y eso hay que plasmarlo en la gente de una manera. Y la única manera, creo yo, es como nosotros mostrando el amor de Dios. Eso es lo que va a impactar en la persona que ha sido abusada y que logre ese cambio de su manera de interpretar el amor de Dios en su vida, porque hasta el Bueno, viene momento de este la otra acción. pregunta entonces que va dándole forma a todo esto. ¿Qué puede hacer la iglesia cristiana frente a esta temática de la agresión a la mujer? ¿Sabes que en mi iglesia pasó una vez que había de la clase de niños que empezaron a actuar muy, muy raro? Se indagó y todo, el papá estaba ejerciendo violencia a la mamá. Y lo que hizo la iglesia fue ver qué situación estaba pasando. El pastor con un par de líderes confrontó, digamos, a la mamá, le prestó todo el apoyo, se le arrendó una casa
ellos salieron de donde ellos estaban siendo violentados, se les arrendó una casa y se les mantuvo hasta que la situación entrara aquí se llama a juicio, entrar en juicio, porque a veces te dan esto de que no te puedes acercar a la víctima, ¿cierto? Pero era tan grave la situación, había riesgo de vida, que se decidió simplemente sacarlo y a ellos acompañarlos. Entonces los profesores acompañaban a los niños, los profesores de la escuela dominical, y las mamás acompañaban a la mamá, para que ella logre ver algo saludable, una familia saludable, internalizar que lo que ella estaba viviendo era tóxico, no era de Dios. Bien, la pregunta sigue entonces abierta. ¿Qué puede hacer la iglesia en este caso? Frente a... Pastor, Sí. yo considero que la iglesia, es decir, los pastores desde el púlpito deben predicar estos temas, pero abiertamente, o sea, sin tanto maquillaje, ser bien reales y ir directo al grano sin tanto maquillaje. Milena, yo iría un paso más allá, no desde el púlpito, porque es que en el púlpito el pastor tiene la autoridad y tiene la palabra y nadie puede debatirle. Yo diría es abrir conversatorios, foros, hacer sensibilizar a la iglesia, es decir, sacar a la palestra pública que ese es un problema que está afectando a la iglesia. Porque es que si lo hace desde el púlpito, en el púlpito nadie le puede debatir al pastor. Abrir Lo que él diga no puede ser, pero en un foro, en un conversatorio, en un diálogo abierto, creo que eso puede ayudar a sensibilizar. Yo les voy a comentar un asunto. Cuando yo estaba pastoreando en algún lugar de La Mancha, yo hablaba de esos temas y yo les decía a los señores, si ustedes golpean a sus esposas, yo las acompaño a ellas a que los denuncien. Y también le decía a la señora, si ustedes golpean a sus esposos, yo los acompaño a ellos para que las denuncien. Yo lo hago así. Porque es que el parámetro bíblico es de respeto. Pero no es negar una realidad, sino respetar. Entonces, frente a esa realidad, creo que una tarea es sacar a la luz pública ese problema. ¿Y cómo se hace? En un foro, un conversatorio. No se va a culpar, pero sí a hacerlo visible para que la gente entienda que esa es una realidad que está allí, que muchas personas no dicen nada por, como decíamos al comienzo, por guardar la apariencia, que dirán, el mantener el buen nombre de la persona, pero eso va destruyendo la integridad de la persona. Sí. Y si hay algo importante en la escritura es el rescatar la integridad y el valor de la persona. Pues valemos tanto que Jesús vino a morir por nosotros. Pues creo que una situación de qué podemos hacer es eso, hacer foros, diálogos abiertos, conversatorios, porque son temáticas que se manejan por debajo de cuerda, pero que están haciéndonos muchísimo daño. Creo que otra cosa que podemos hacer es lo que decía Viviana, establecer una red de asistencia. Red de asistencia para la víctima, pero también para el victimario. Porque los dos tienen la posibilidad de recuperarse. Y creo también que debemos enseñar desde el púlpito estos problemas, que el hombre violento sepa cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que le va a venir encima donde siga con ese tipo de comportamiento. Me gustaría escucharlos a los demás miembros de este conversatorio. David, Beiber, Alex. Que en el sentido de impulsar esos espacios abiertos, eso lleva a que las personas sean conscientes en el momento en que esté presentando un maltrato y qué puede hacer, porque pues ahí se le pueden dar los elementos para que la persona pueda tomar, la víctima pueda tomar acciones también, y el victimario pues también sea consciente a que se puede enfrentar, porque pues hay una parte legal bien fuerte en este momento y cada día se acrecienta más esta parte. Gracias, David. ¿Alguien más? David, Alex. Bien, pues quería
tocar algunos aspectos, y es que así como tocamos el tema de del abuso sexual en la comunidad religiosa, aquí también podríamos decir que se mueve este mismo tema en los dos escenarios, o sea, tanto en la comunidad religiosa como fuera de la misma. Y en la comunidad religiosa quizá puede primar fuertemente lo que decíamos, verbal, física, espiritual, emocional. Pero en ambos escenarios quiero decirles pues que siempre es importante, no, claro, la red de profesionales estoy totalmente de acuerdo, porque no se trata de abordar en una sesión, hay muchos factores, hay mucho contexto, hay mucho trasfondo que llevan a la situación que se está viviendo. Los documentos mencionaban diferentes momentos y diferentes pérdidas que vive una mujer, maltrato intrafamiliar, crímenes pasionales, entre otros, pero veo que en esencia, pues viene de un contexto y un trasfondo que desconocemos. Entonces, allí creo que la pregunta clave, tocaste, Pastor Efraín, es ya tocando lo que hacemos, es eso, o sea, ¿qué se puede hacer como iglesia cristiana? Y creo cada vez más con esos conversatorios la importancia de, de aterrizar todo lo que hacemos en la liturgia y cada vez podernos alinear al día a día. O sea, qué tan alejado está nuestra prédica del día a día. Creo que lo que más nos estamos recogiendo o personalmente de estos conversatorios es eso, o sea, generando una conciencia de que nuestro sermón esté alineado con lo que está sucediendo. Yo tenía aquí puesto el hablar el tema desde el púlpito como primera medida, porque el hecho de empezar a hablarlo del púlpito también empieza a derribar argumentos, porque dice, bueno, ya se está tocando el tema. Luego sí, totalmente de acuerdo, las varias sesiones, el conversatorio, generar sensibilización, pero también mientras que esté hablando en el púlpito, mientras que esté haciendo conversatorios, ya ir identificando las personas. Yo creo que cuando damos los ejemplos, cuando damos resultados o testimonios de otras familias, de otras personas, ellas mismas se van a empezar a sentirse identificadas y por sí solo ellas se van a acercar, se van a ir a acercar. Entonces, nos toca generar también un espacio de que ellos se acerquen con confianza, y ahí ya viene la red de profesionales y el acompañamiento, o sea, el pastor, el psicólogo, y poder continuar todo un proceso, porque ese proceso no es de una o dos sesiones, hasta que podamos determinar, como lo expresó Viviana y lo dijo también el pastor Efraín, si ya hay un escenario que se tiene que dar del divorcio porque vale la salud y la integridad de la persona, allá llegar hasta como esa línea de tiempo. O sea, yo terminaría diciendo, empezar a hablar desde el púlpito, que es lo que personalmente está generando todos estos escenarios de articularnos, y el hablar en púlpito ya nos lleva a preparar ya escenarios de conversatorio y foros con propósitos, porque ya de una le estamos diciendo a nuestra audiencia, mira, estos temas están siendo pertinentes, los necesitamos. Quiero Entonces, decir, Alex, que debemos empezar a hacer un arqueo, perdón que utilice la palabra arqueo, o un análisis de los profesionales que tenemos en la iglesia de salud mental que nos pudieran ayudar en el momento que empezamos a predicar de esto. La gente va a tener confianza para salir y contarnos sus historias. Entonces ahí necesitamos una red de profesionales que nos sirvan de soporte para que nos ayuden en el tratamiento y en el manejo de las personas que se nos vayan a acercar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, pastor. Sí, Weber. Lo que se está comentando, pues a mí me parece muy importante, porque aprende uno cosas valiosas, y comparto una de las ideas, que hay veces la mala interpretación de que la mujer debe someterse y que estar sumisa allí, y por eso hay varones que por ejemplo, yo conozco un líder que él lo conocí así, él lleva a la esposa todo el día a trabajar a su finca, y en la tarde ella salía y tenía que hacer todo, y él ya se tiraba a descansar, y ella tenía que hacer todo porque como tenía que estar sujeta a él. Entonces yo creo que qué bueno cuando se le enseña esa parte a la pareja, de que en esa parte también es como un maltrato, porque si ella está cooperando con uno en los quehaceres de uno, pues yo creo que uno también debe cooperar con ella. Si le toca lavar,
los trastes, hacer de comer, bueno, eso es una buena ayuda y eso va a hacerla sentir a ella que uno está de parte al lado de ella, del lado de ella, pero muchas veces no se ve eso y creo que es muy importante enseñar esa parte de los roles del esposo y de la esposa, porque cuando se habla de sometimiento, pues no solo es que tiene que estar sumisa, sino como el hombre el que está liderando su casa, el que está, bueno, dando la provisión, pero también está direccionando su casa, su familia, o sea, como decir, un trabajo en equipo. Entonces creo que cuando una mujer se ve que se trabaja en equipo, se va a sentir acompañada y va a poder ser un gran apoyo para uno. Entonces yo creo que aquí he aprendido muchas cosas y seguiré aprendiendo. Gracias a ustedes, pastores, por exponer estos temas importantes. Bueno, por eso este que tema, este hemos espacio se vivido llama Conversemos. Y es conversemos de temas que generalmente o no los conversamos o se conversan en un grupito muy pequeño. Entonces, por eso digo, estos temas es sacarlos a la palestra, socializarlos y ponerlos para que podamos conversar un poco más. Milena, ¿tiene algo más? No, pastor, eso es para compartir. Pero sí puedo hacerle como una pequeña sugerencia. Sería bueno tocar el tema del divorcio, ¿no? O sea, Entonces, porque ya es nos bien está metiendo importante ese usted, tema. ya nos está impulsando para que nuestro próximo temario sea hablar del divorcio. Entonces Del ya divorcio, quedamos claro. comprometidos para dentro de 15 días vamos a estar hablando acerca del divorcio. Luego escogeremos al ponente de este temario, entonces vamos a ver a quién ponemos para que nos coordine este temario acerca del divorcio. Quiero agradecerle a Milena por habernos dado este tiempo de articular esta conversación y a cada uno de ustedes, panelistas, hombres y mujeres de Dios que estamos en este proceso de aprender y de crecer juntos. Porque esa es la idea, aprender para crecer juntos, como decía Weber, no nos las sabemos todas, y como dice la Biblia, en la abundancia de consejeros hay sabiduría y eso creo que nos puede ayudar a todos. Bueno, una última reflexión para ir cerrando nuestro diálogo, Milena. Cada uno vaya a pensar La en una última mujer, reflexión. la mujer es creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuidemos, respetemos y valoremos al ser tan maravilloso que es la mujer. Bien, gracias, Milena. David. Ya terminar la historia que la hermana no mató al marido, le arregló el matrimonio. Bien, la ayudante de David. Sí. No, quería decir algo, pastor, que de verdad que nosotros como iglesia sí podemos ser agentes activos para que la violencia, el maltrato hacia la mujer mengue en nuestras comunidades. Por lo menos que en las comunidades de ustedes, los que están en este diálogo, no es que vaya a desaparecer al 100%, pero sí bajar los niveles. Porque recordemos que trabajamos con personas, pero que por lo menos una tarea sea bajar los niveles de agresividad, los niveles de maltrato al interior de nuestras comunidades. Por lo menos con los que estamos aquí en este conversatorio. Bueno, muy bien, gracias, Pastora Beatriz. Para ir cerrando. Nosotros rescatemos ese lugar que Dios nos ha dado a las mujeres, esa igualdad que tenemos con los varones, guardando el alineamiento que Dios ha dado, que es el mejor, el del muy respeto. Bien, gracias, Pastora. Alex, para ir cerrando. Tengo cuatro palabras que me quedan como reflexión hoy. Es cuidado en la mala interpretación, que nos puede llevar a cometer errores. No, cuidado en la interpretación. Perdón, cuidado en la interpretación que nos puede llevar a cometer errores, gracias. Tener el parámetro del respeto como algo contundente y clave en este proceso. Velar por el bienestar integral del ser y acciones, y emprender acciones. Muy bien, gracias. Weber, razón de ganancia. O resumen para ir cerrando. Weber. Sí, yo creo que es muy importante, sí, creo que es muy valioso tomar la temática y
enseñarle a la iglesia para que las mujeres sean bendecidas a través de nosotros los varones, porque si aprendemos a tratar a la mujer, yo creo que va a ser una bendición a nuestro lado. Y creo que, bueno, luego que Viviana hable, les cuento otra cosa. Viviana, para ir cerrando. Sí, me quedo con que el amor de Dios es justo y El amor de nosotros Dios. tenemos que mostrar el amor. Una vez yo estaba en un lugar de La Mancha donde yo estaba pastoreando, entendiendo esta problemática, entonces me organicé un programa que le llamé De Mujer a Mujer, solo para mujeres, pero cosas que los hombres teníamos que escuchar. Entonces, ¿cuál era la dinámica? Era una mujer que iba a hablarle a las mujeres, pero los hombres teníamos que escuchar esas conferencias para tener el punto de referencia de las mujeres. A los 2 meses cambié el tema, de hombre a hombre, cosas que las mujeres tienen que escuchar. ¿Y quién daba esa conferencia? La daba un hombre, pero el público era femenino. Para escuchar los dos puntos de vista y poder establecer unos mínimos de acuerdo para poderse entender y poder vivir adelante. Creo que una tarea que tenemos como iglesia es rescatar el valor de la persona. Y sí, el trabajo de la iglesia es sensibilizar, es visibilizar estos problemas, porque trabajamos con comunidades golpeadas. Hay hombres que son golpeadores. Hay mujeres golpeadas, pero también hay mujeres que se cansaron y ahora se vuelven golpeadoras también. El Evangelio nos llama a la reconciliación. Bien, gracias damos al Señor entonces por este tiempo. Dios les guarde, el Señor les bendiga. Qué rico poder estar con ustedes. Y ya nuestro próximo tema en 15 días ya es entonces el divorcio. El divorcio desde la escritura. Y ya sabemos que una causal de divorcio es la agresión física. Entonces con eso despedimos nuestro programa y damos gracias al Señor por darnos esta gran oportunidad.